Amigas y amigos, buenas tardes. Eh, Quiero primero que nada agradecer al Instituto de Investigaciones Históricas José Miguel Carrera, a su presidenta, señora doña Ana María Ruiz Lujaga, así como también a todos las y los miembros del instituto y a quienes siguen la figura del prócer José Miguel Carrera y a quienes están conectados ahora para en unos minutos más em, dictar una conferencia en línea sobre la contribución de la familia Carrera a la independencia de Chile. Vamos a abordar primero que nada el contexto, el origen que detonó los sucesos del 18 de septiembre de 1810, así como el proceso de independencia. Vamos a abordar el gobierno de José Miguel Carrera y la contribución que efectuaron sus hermanos, el mismo obviamente, en este proceso, para después efectuar una suerte de conversación, sin perjuicio que ustedes vayan comentando en línea. Así que vamos a comenzar. Les voy a mostrar un PowerPoint mientras voy hablando para no perder tiempo. Bien, como dije, es para mí un honor poder en estos minutos contar sobre el aporte de la familia Carrera a la independencia de Chile. Pero antes tenemos que revisar un poco cuál fue el proceso de la independencia de Chile. ¿Qué pasó? ¿Por qué si llegamos a esta situación? Bueno, yo para estos efectos quise efectuar una suerte de estructura pedagógica para poder explicar cuáles fueron las causas de la independencia de nuestro país. ¿Ya? Siempre se divide en dos aristas. Primero que nada hay que analizar las causas indirectas y hubo un denotante directo para la consecución de los sucesos del 18 de septiembre. Si queremos analizar las causas indirectas de la independencia de Chile, tenemos que referirnos primero que nada a la expulsión de los jesuitas, que se produjo en el siglo XVIII. La orden jesuita era muy importante en Chile, no solamente de carácter religioso, sino que también de carácter cultural, por ejemplo, administraba las bibliotecas, universidades, también de carácter económico, procedían grandes haciendas. Era el sostén económico incluso del Chile colonial. No obstante, la expulsión decretada por la corona española en este siglo, en el marco de las reformas borbónicas, provocó un gran vacío en la sociedad colonial. Y muchos aprovecharon de esta expulsión para apoderarse de los bienes que poseían los jesuitas. Esta fue una causa indirecta, si se puede decir, de lo que pasaría después, ¿ya? Que provocó sin duda un socavón en la estructura colonial de América y de Chile, porque esta orden afectó a todas las latitudes de la América colonial, del virreinato del Perú, gobernación de Chile, etcétera. La segunda causa indirecta de nuestro proceso de independencia tiene relación con la independencia de Estados Unidos. ¿Ya? A fines del siglo XVIII se declara la independencia de los Estados Unidos, que fue un modelo a seguir por muchos pueblos que de alguna manera también buscaban la independencia. ¿Ya? Y José Miguel Carrero utilizaría la independencia de Estados Unidos como modelo a seguir y que quería replicar en Chile. ¿Ya? El modelo del proceso, el modelo de proceso de emancipación que se dio en Estados Unidos fue sin duda digno de copiar por varios estados posteriores, ¿ya? Y Chile, por supuesto, no sería la excepción, ¿ya? Y al igual que en Chile, en Estados Unidos se dio un proceso de enfrentamientos militares con la corona británica, ¿ya? Y por 1783 Estados Unidos conseguiría los hechos la independencia de su país. Otra causa indirecta de la independencia de Chile es la Revolución Francesa. ¿Ya? Los sucesos del 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla. Posteriormente todo lo que sería Robespierre, la guillotina, etcétera, ¿cierto? Serían de alguna manera un elemento para la masa ilustrada en Chile. Pero ojo, existen discrepancias en algunos historiadores sobre si la Revolución Francesa realmente se puede tomar como una causa indirecta en la independencia de Chile.
Y se debe principalmente a lo que dije antes, al nivel sanguinario que alcanzó en algunos extremos, ¿ya? De este asunto del uso de la guillotina que causó estupor en la aristocracia local, ¿ya? O sea, por un lado, quienes simpatizaban con las líneas ilustradas de lo que se está dando en Francia, también cuestionaban el nivel de violencia que estaba llegando. Y quizás la causa indirecta más importante de la lista, pueden haber otras por supuesto, eh, pero para colación traje estas, es los problemas que ya cachaban entre los peninsulares y los criollos. Los criollos cada vez exigían mayor participación en política para poder tomar decisiones que afectaban la gobernación de Chile. No era necesariamente un tema económico, un criollo perfectamente podía tener una gran hacienda, podría quizás tener todos los bienes que quisiera, pero quedaba siempre marginado en los temas políticos. Los peninsulares tenían prácticamente controlado todo. Y eso de alguna manera fue generando una pugna entre ambos sectores sociales. Hay que recordar que la sociedad colonial durante toda esta época era una estructura piramidal, por lo tanto no era difícil que alguien pudiera saltarse de un peldaño a otro, ¿ya? Pero todas estas son causas indirectas. Faltaba el detonante para llevar a cabo este proceso de independencia. ¿Y cuál fue? El que ven aquí, la invasión de Napoleón I a España. En 1808, Napoleón decide invadir Portugal porque este país había roto, en 1806 parece, no, 8, perdón, había roto un pacto que había establecido Napoleón en Europa, que era un bloqueo continental contra Gran Bretaña. Y Portugal no se suma y en represalia Napoleón ordena invadir ese país. Pero para pasar a Portugal tenía que atravesar España. Por lo tanto, pide permiso a la monarquía española para pasar por el país. Pero él dice, bueno, me gusta España, me gusta su comida, me gusta su gente. Finalmente me voy a quedar acá. No se quedó finalmente en España. Gracias a un ardid bastante simple, se apodera de la corona y le quita la corona a Fernando VII y se la pone a su hermano José Bonaparte y él queda como monarca de España. Por supuesto que un monarca francés en suelo español no iban a aceptar ello los españoles y se arma una verdadera guerra de independencia. En paralelo, se constituyen diversas juntas de gobierno en la península porque se entendió que ya al no existir la figura del monarca como cabeza de gobierno, entonces la soberanía quedaba al pueblo y se constituyeron diversas juntas de gobierno que lo que estoy diciendo es muy interesante porque se replicaría después en América. Ya, esta junta de gobierno, incluso se elaboraría una constitución de corte liberal posteriormente, todo porque estaba preso, estaba cautivo su majestad Fernando VII, el deseado, como le llamaban. ¿Ya? Escúcheme si me explayo un poco en esto, pero es necesario entender todo esto para entender lo que viene después. ¿Qué pasaba en Chile? Bueno, la situación en Chile estaba también convulsionada y poco a poco iban llegando las noticias que se estaban dando desde España. En Chile estaba gobernando el impopular gobernador Francisco Antonio García Carrasco. Impopular porque realmente nadie lo quería, ni la aristocracia, ni los criollos, nadie, porque su gobierno estuvo involucrado en muchos casos de corrupción y no era un buen gobierno. ¿Ya? Fue gobernador de nuestro país entre 1808 y 1810, época en la cual estaban llegando las noticias que les estaba comentando, ¿ya? Que estas juntas de gobierno que se están armando en la península. Tan malo fue este gobierno que se involucró en un escándalo de corrupción denominado Scorpion, que no voy a entrar en detalles. Ahí los invito a ustedes para que googleen, investiguen cuál fue el escándalo de Scorpion, que fue la gota que rebasó el vaso y provocó su caída en 1810. Caída provocada por la Real Audiencia. La Real Audiencia era el máximo tribunal de la corona española, máximo ente de justicia, por lo tanto obliga a la caída de García Carrasco. Como gobernador interino queda don Mateo Torres Zambrano, un hombre culto, ¿no es cierto?, pero que ya tenía más de 82 años, 83 años. ¿Ya? Él quedó como de manera interina como gobernador de Chile y esta fue la oportunidad propicia para que los criollos presionaran a Mateo Torres Zambrano para constituir
un cabildo abierto. El cabildo en ese entonces era la máxima institución que tenían las personas, el pueblo, para discutir ciertos asuntos de interés, y los criollos vieron en esta institución la oportunidad para expresar lo que estaba sucediendo, discutir qué se iba a hacer, porque ya está la noticia de que Fernando VII estaba cautivo y que en este minuto en Chile prácticamente no había a quien obedecer. ¿Qué se hacía entonces? Presionado por los criollos, finalmente don Mateo convoca para el 18 de septiembre a las 9 de la mañana a un cabildo abierto en la sala del Coral Tribunal del Consulado, ya le voy a contar después dónde se encuentra ese edificio, para decidir, por los medios más oportunos, la defensa del reino y la tranquilidad. Esta es la copia original de la invitación que se efectuó a los vecinos de Santiago para el 18 de septiembre. Se cree que aproximadamente 400 a 500 personas asistieron a este cabildo abierto. Por supuesto, todos hombres, mujeres en ese momento no tenían derechos políticos para poder acceder. Así entonces, se constituye este cabildo abierto en la sala del Tribunal de Consulado y primero llega don Mateo de Zambrano y dice, entrega el bastón de mando, quiero decir, ante la audiencia, dice, aquí tenéis el mando, disponed de él. En un gesto simbólico dando a entender de que él entregaba el gobierno, y entonces se procedió a este cabildo para discutir qué se iba a hacer. Tras aproximadamente 5 horas de debate, se tomó la determinación de constituir una junta de gobierno provisoria que administrase el país mientras esté en cautiverio Fernando VII. O sea, de alguna manera se replicaba lo que se está dando en la península de gobernarse a sí mismo mientras esté preso el rey. Así entonces se constituye una junta de gobierno que era encabezada por el mismo Mateo de Turi Zambrano, junto a unos vocales y secretario, etc. A la noche de ese día, un grupo de músicos le cantaba serenata a los integrantes de la junta de gobierno en sus respectivos domicilios. ¿Dónde se efectuó este acto? En este edificio que ustedes ven acá. Este era el edificio del Tribunal de Consulado. Así era. Esta fotografía es 1890. Este es. Este edificio fue histórico para el país por muchas cosas, no solamente por lo que le estoy contando de la Junta de Gobierno, también porque en este lugar José Miguel Carrera promulgó el Reglamento Constitucional de 1812, que lo voy a mencionar más adelante. Aquí también Bernardo Higgins abdicó el cargo en 1823. Fue en este mismo edificio donde Manuel Blanco Encalada asumió como el primer presidente de la República en 1826. Note los hechos históricos que estoy diciendo. Este edificio se mantuvo en pie hasta principios del siglo XX porque a un costado de ese edificio se construiría la primera fase del Palacio Tribunal de Justicia de Santiago. ¿Ya? ¿Lo ven ahí? ¿Ven en la foto? Entonces, se terminó de construir esta fase en 1915, pero había que construir la segunda fase y para ello había que botar el edificio que les estoy contando. Este de acá. ¿Ven en la fotografía que está todavía el edificio entero? A otro lado. Bueno, tuvieron que demolerlo para construir la segunda fase del Palacio Tribunal de Justicia. Y solamente queda de ello hoy día una reja que simboliza que en ese lugar se efectuó el cabildo abierto. Volvamos al 18 de septiembre, porque hubo un personaje muy importante que constituyó esta junta, que es don Ignacio de la Carrera y Cuevas. ¿Ya? Don Ignacio de la Carrera, padre de los hermanos Carrera próceres de la Independencia, nació en Santiago en 1747. Era hijo de Ignacio de la Carrera Ureta y Javiera Las Cuevas y Pérez Valenzuela. Don Ignacio contrajo matrimonio con Paula Verdugo y Fernández, y ahí tuvo a sus 4 hijos, Javiera, José Miguel, Juan José y Luis, ¿cierto? A fines del siglo XVIII inició su carrera militar y en 1810 fue electo justamente vocal de esta junta de gobierno. Sin pensarlo, don Ignacio de la Carrera estaba inaugurando el amanecer de la patria con este acto republicano. Tenía obviamente en un principio simpatías por el monarquismo, era pro-realista, pero como mencioné anteriormente, su contribución en los sucesos del 18 de septiembre permitieron iniciar la fase de la independencia de nuestro país. De ahí entonces entran en acción posteriormente los hermanos Carrera.
que voy a ir mencionando a continuación. Aquí vemos a doña Francisca Javiera La Cabrera y Verdugo. Ella, a mi juicio, quizás tiene una opinión diferente, fue el alma mater de la familia, de los hermanos, y que lideró todo este proceso. ¿Ya? Ella fue la ideóloga, fue la persona ilustrada que de alguna manera persuadió y llevó a cabo toda esta etapa. Ella recibió una educación formal como todas las mujeres de la época, pero ella marcó una distinción porque, como mencioné antes, era una mujer muy intelectual, excepcional para las mujeres de entonces. Hay que recordar que a fines del siglo XVIII y principios del XIX las mujeres no tenían derecho a entrar a la política, no tenían derecho a- al nivel cultural que hoy día conocemos, por ejemplo, a entrometerse en las reuniones sociales, a involucrarse en asuntos públicos. Doña Javiera Carrera quebró todo eso, ¿ya? Siendo la mayor de sus hermanos, de alguna manera llevó a cabo todo esto. Y los sucesos que sucedieron en 1810 no la dejaron ajena en el proceso, ¿ya? Voy a ir con ella más adelante, solamente estoy mencionando a los hermanos. Aquí tenemos a don Juan José y Luis Carrera. Estas imágenes corresponden a la obra Ostracismo de los Carreras de Benjamín Vicuña Maquena. Secundaron ambos a su hermano José Miguel a Javiera en las campañas militares y en el proceso de promoción de la independencia. Y sin duda, aquí mencionar a don José Miguel Carrera y Verdugo, prócer de la independencia de Chile, primer comandante en jefe del ejército. Nació en octubre, el 15 de octubre de 1785. Sus primeros estudios los realizó en el Colegio Carolino, donde fue compañero de Manuel Rodríguez. Ambos, de hecho, vivían prácticamente a una calle de distancia, donde está la Plaza de la Constitución, hay un monolito. Recuerda que en ese lugar se encontraba el solar donde vivía la familia Carrera, y donde está el edificio del Banco Central a un costado, estaba la vivienda solar de Manuel Rodríguez. Así que fueron amigos inseparables. Crecieron juntos en el Santiago de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Posteriormente ingresó al regimiento de caballería del Príncipe y años después viaja a España y se enrola en el ejército de la península para combatir contra las fuerzas de Napoleón. Como dije anteriormente, él participó en las campañas para la liberación de España de las fuerzas francesas. Aquí tendría su bautismo de fuego. ¿Ya? Aquí ganó experiencia en el campo militar. Participó en muchos hechos de armas, como la ocupación de Mora, combate de Yémenes, entre otros. Llegó a ascender a sargento mayor del regimiento, húsares de Galicia. Pues bien, eso estaba sucediendo en España con él, pero él se había enterado ya de los sucesos que estaban dándose en Chile, de esta constitución del 18 de septiembre, de la constitución también del primer Congreso Nacional, y regresa a nuestro país. Entonces, mi pregunta siempre ha sido, ¿qué hubiera pasado si José Miguel Carrera no hubiese intervenido en los procesos desde un primer momento? Tal vez el proceso de independencia habría sido más lento, ¿verdad? Porque, ¿qué estaba pasando en Chile? Para hacer un contexto. El 4 de julio de 1811 se constituye un Congreso Nacional. Esa era una de las tareas que se había encomendado a la Junta de Gobierno, el primer Congreso. Pero en ese momento todavía no se hablaba de independencia. Nadie estaba hablando abiertamente de separatismo. Más bien, lo que se hablaba era de autonomía, de jurar fidelidad a su majestad Fernando VII. Había un grupo de exaltados, pero todavía no tenía mayor figuración, mayor peso. Pero la llegada de José Miguel Carrera quebró todo aquello. ¿Ya? De golpe dijo, hay que acelerar el proceso de independencia porque Chile merece ser libre. De manera explícita, sin titubeos, sin dudar de aquello. Tras una serie de golpes de Estado en la que participa, constituye su gobierno. Y a continuación vamos a hacer un repaso de las principales obras que se desarrollaron en el gobierno de José Miguel Carrera. Entiendo, por supuesto, que muchos de ustedes ya deben conocer aquello, pero esta conferencia también va dirigida a las personas que no saben mucho del tema, que quieren adentrarse más en el gobierno de don José Miguel Carrera.
A él se le debe, por ejemplo, la elaboración de nuestro primer escudo nacional. ¿Ya? Este escudo fue a conocer por la Junta Provisional que encabezaba José Miguel Carrera el 30 de septiembre de 1812, en el marco de una celebración en la Plaza de Armas de Santiago, en conmemoración, por cierto, de la constitución de la primera Junta de Gobierno, las fiestas patrias. A él también se le debe la llegada de la primera imprenta a nuestro país, imprenta que provenía desde los Estados Unidos, con la llegada de tipógrafos que permitieron que surgiera el primer periódico, La Aurora de Chile, que voy a mencionar más adelante. Una obra poco conocida de José Miguel Carrera y que algo mencioné al principio es la dictación y promulgación del Reglamento Constitucional de 1812, que es parte de la historia constitucional de Chile. A ver, si bien este reglamento no es una constitución, es importante destacar porque es el primer documento oficial que establece las bases de lo que sería el Chile independiente. En uno de sus artículos, por ejemplo, si bien se seguía jurando fidelidad a Fernando VII como monarca, a su vez establecía que Chile no le debía obediencia a ninguna autoridad extranjera. ¿Ya? O sea, de alguna manera era una declaración de independencia encubierta, por ejemplo. ¿Ya? La religión de Chile era católica apostólica y omitía romana. Romana era un concepto importante porque reconocía la autoridad del Vaticano, y el Vaticano en su momento era un Estado, ¿ya? No como ahora, era un Estado. El Papa era un jefe de Estado. También se le negaba reconocimiento como autoridad foránea. Por lo tanto, aunque de manera velada, se estaba declarando que Chile ya era un Estado independiente, ¿ya? Además, este reglamento constitucional garantizaba el derecho a la educación a los niños y niñas, entre otras importantes materias que por tiempo no voy a mencionar. Este reglamento se promulgó, como dije antes, donde hasta ahora el Palacio de Tribunales de Justicia de la capital. Y como mencioné antes, la llegada de la imprenta permitió que se genere el primer periódico que tuvo nuestro país, que es La Aurora de Chile, cuyo primer ejemplar salió a la luz el 13 de febrero de 1812. ¿Ya? Sin duda fue su alma mater. Y este periódico, quiero decir, circuló hasta 1813, cuando se sustituyó por otro que era el Monitor Araucano. Nuestra primera bandera nacional surgió en el gobierno de José Miguel Carrera, el tricolor, azul, blanco y amarillo. La historia dice que fue bordada por doña Javiera Carrera, en la fuente que ustedes ven acá, en la comuna del Monte, en la hacienda que tenía los Carreras, hoy Viña Doña Javiera, la hacienda San Miguel, en la comuna del Monte. La imagen que ustedes ven de Doña Javiera corresponde a un mural que se encuentra en la pastelería Roggendorf de Concepción, y es un mural que es un homenaje a los hermanos Carrera por la contribución que efectuaron. Sin duda una obra que poco se habla y que, bueno, para los que me siguen en redes sociales lo he compartido muchas veces, pero no puedo dejar de mencionar acá, es que don José Miguel Carrera decretó la educación obligatoria para las mujeres en Chile. Cito: parecerá una paradoja en el mundo oculto que la capital de Chile, poblada por más de 50.000 habitantes, no haya conocido aún una escuela de mujeres que diera ejercicio claros de su talento amable. ¿Ya? Esto es importante porque claramente sentó un precedente en materia de igualdad de género en la educación, gracias a José Miguel Carrera en su gobierno. Ya que estamos cerca del 18 de septiembre, hay que recordar cómo fueron las primeras fiestas patrias. ¿Ya? Quiero recordar las fiestas patrias que se efectuaron en 1812 en el marco del gobierno de José Miguel Carrera. Esta ceremonia se efectuó el 30 de septiembre en el Palacio de la Moneda, en ese entonces Casa de Moneda. ¿Por qué se efectuó el 30? Porque hubo algunos disturbios previos que impidieron que se pudiera celebrar en la fecha establecida. ¿Ya? Para ese día, días previos, se había iluminado buena parte de Santiago. Quiero que traten, por favor, de entender cómo era el Santiago de 1812. ¿Ya? Cuesta un poco, pero hay que entender. La Casa de Moneda fue adornada con la bandera tricolor, azul, blanco y amarillo, ¿verdad? Y con el escudo nacional que ya les mostré, que fueron creados por José Miguel Carrera. Y los símbolos de la corona española sutilmente ocultos.
Estaban ahí, pero estaban sutilmente esquivos, ¿ya? Claramente se sabía la intención que se tenía. Y además José Miguel Carrera estaba decidido a que Chile tenía que ser independiente. Y estos gestos hablaban de aquello, ¿ya? Pues bien, estamos viendo nosotros las obras principales en el gobierno de José Miguel Carrera, pero en paralelo, estamos en el marco de la Patria Vieja, se estaban ya dando algunos enfrentamientos militares. Hay que recordar que el ejército patriota, hasta el desastre de Rancagua, no es un ejército profesional, ¿ya? La mayoría de ellos fueron reclutados por las haciendas, ¿ya? No tenían una instrucción militar adecuada. Aún así, no se cuestionaba el valor de algunos de ellos, ¿ya? Quiero aclarar este tema para lo que vamos a analizar a continuación. A ver, este tema de las campañas militares de José Miguel Carrera es complejo. Esto da incluso para una conferencia aparte, pero solamente voy a mencionar algunos de ellos a nivel muy general. Tuvo una participación en el sitio de Chillán de agosto de 1813, hoy región de Ñuble, ¿ya? Durante varias semanas, José Miguel Carrera mantuvo Chillán en clave realista, al igual que toda la región del Biobío, con el fin de sitiar la ciudad y obligar entonces a las fuerzas realistas a replegarse. Viendo que no resultaba aquello, posteriormente se dirigió a Concepción para sitiar Talcahuano. Esto en 1803 aproximadamente, logrando su objetivo, ¿ya? Este hecho en particular no se conoce mucho en Concepción, ¿ya? La participación de José Miguel Carrera en nuestra ciudad. Pero sin dudas, uno de los combates que más se recuerda en la campaña militar fue el combate de las Tres Acequias. Este enfrentamiento se dio entre las fuerzas de Luis Carrera, representando a José Miguel, y las fuerzas de Bernardo Higgins. ¿Ya? Fue una guerra civil, fue un enfrentamiento civil entre patriotas, porque Bernardo Higgins estaba, para hacer un contexto, antes había firmado el Tratado de Ircay, ¿ya? Entre las fuerzas patriotas y las fuerzas realistas, en el cual las fuerzas patriotas se comprometían a reconocer a Fernando VII como el monarca y que ellos iban a desistir de toda autonomía, firmado por Bernardo Higgins. ¿Ya? Él había hecho esta firma, este trato. Y José Miguel Carrera había desautorizado todo esto. Bernardo Higgins no reconoce a José Miguel Carrera y se da este enfrentamiento, este torpe enfrentamiento, hay que decir, en las Tres Acequias, entre patriotas. Torpe, en todo sentido. Luis Carrera vence a la fuerza de Bernardo Higgins y Bernardo Higgins cae derrotado en este enfrentamiento. Este es un enfrentamiento bastante polémico por las consecuencias que tuvo, ¿ya? Cuando se da este enfrentamiento, ya se llegan las noticias de que Mariano Osorio había desembarcado en Talcahuano y se dirigía con una fuerza de 5.000 realistas experimentados que venían de las guerras napoleónicas para reconquistar Chile. Por lo tanto, Bernardo Higgins se somete a la voluntad de José Miguel Carrera. Dicho sea de paso, José Miguel Carrera le perdona la vida por este torpe acto que cometió de utilizar las fuerzas patriotas en este enfrentamiento civil, y ambos deciden hacer frente a los realistas. Es así como llegan los sucesos del desastre de Rancagua el 1 de octubre de 1814, que no voy a entrar más en detalle porque por tiempo, pero muchos de ustedes ya deben saber que por eso se llama desastre de Rancagua, una jornada épica, gloriosa, de la historia militar de nuestro país. El desastre de Rancagua marcó el final de la Patria Vieja y, por cierto, el final de muchos patriotas en Chile, entre ellos los hermanos Carrera, que como muchos otros deben exiliarse hacia Argentina, hacia Mendoza. Y un exilio que, por cierto, lamentablemente para muchos de ellos sería sin retorno. Me voy a adelantar un poco en los temas que vienen, porque la etapa que viene a continuación es dolorosa para la familia Carrera y para la historia del país. Y quisiera abordar a continuación. El 8 de abril de 1818, en el marco de toda esta etapa convulsionada en Argentina, son fusilados los hermanos Juan José y Luis Carrera en Mendoza. Los hermanos Carrera habían sido juzgados y condenados por ser
supuestamente considerados traidores y conspiradores contra el gobierno de Bernardo Higgins. Por supuesto que todo detrás estuvo la mano negra de la logia lautarina. Eso está comprobado. Claramente la logia quería deshacerse de los hermanos Carrera porque los consideraron un peligro para nuestro país. Contaban con 36 y 27 años de edad respectivamente, los hermanos, cuando fueron fusilados. La orden había sido dada por el gobernador de Mendoza, Diego Toribio Lurizaga, que los consideraban unos conspiradores, sin debido proceso, sin, todo de manera irregular, ¿ya? Cometieron este acto en Mendoza, ciudad fatídica para la familia Carrera. Lo que ustedes ven acá es un boceto que se le encargó un pintor francés del siglo XIX, que no hay mayor antecedente, de hecho. He tratado de averiguar un poco más, que ilustra esta jornada. No se ve muy bien, la verdad es que la resolución es mala. Esta la saqué de la revista Zigzag, que está en Memoria Chilena, del año 1905, y que muestra aquella fatídica jornada. Es realmente dramático porque ambos se abrazan segundos antes de ser fusilados. Lo que ustedes ven acá es el decreto dictatorial exigiendo al padre de los hermanos Carrera fusilados, don Ignacio La Carrera, el pago de las deudas por el proceso de ejecución cometido, 1819. ¿Ya? Esta copia la pueden encontrar en el sitio Urbatorium. ¿Ya? De ahí saqué esta copia, a quien agradezco al sitio por esta imagen, que se puede ver como de manera descarada, bueno, ustedes pueden poner el término que quieran, le están cobrando al padre de Juan José Luis este brutal acto, y obviamente don Ignacio La Carrera no pudo aguantar con la pena y con todo esto, falleciendo poco tiempo después. ¿Ya? En paralelo, José Miguel Carrera seguía luchando en Argentina, y la logia lautarina consideraba a José Miguel como un enemigo que no podía pasar a Chile. José Miguel Carrera quería regresar a Chile como una fuerza para liberar al país del gobierno de O'Higgins. Entre otras cosas, quería someter también un consejo de guerra a San Martín. José Miguel Carrera tenía una concepción republicana de gobierno, ¿ya? Inspirado en el proceso de la independencia de los Estados Unidos. Él creía que cada pueblo tenía su propia autonomía para tomar sus decisiones. Un concepto ilustrado que difería totalmente con el concepto que aplicaba Bernardo Higgins de un Estado monárquico, un Estado fuerte, ¿ya? Y que a su vez, como muchos de ustedes ya saben, Bernardo Higgins era miembro de la logia lautarina, la logia Lautaro, ¿ya? Entonces, de alguna manera querían evitar que José Miguel Carrera regresase a Chile para tomar el gobierno, ¿ya? Y para ello financiaban a fuerzas argentinas para evitar que el cometido, ¿ya? Y bueno, finalmente, traicionado por sus propias fuerzas, José Miguel Carrera se entregaba a las autoridades argentinas. Estoy siendo bien sintético, me estoy saltando algunas partes, porque después quiero conversar con ustedes un poco. Por eso esta presentación es un poco más acotada. Lo que ustedes ven acá es una transcripción de la última carta que le escribe José Miguel Carrera a Mercedes Fontecilla, momentos previos a ser fusilado en Mendoza el 4 de septiembre de 1821. Voy a leerla igual, ¿ya? Porque no sé si ustedes la pueden leer. Esta carta fue escrita en el sótano de Mendoza el 4 de septiembre, a las 9 de la mañana. Un accidente inesperado y conjunto de desgraciadas circunstancias me han traído a esta situación triste. Tengo resignación para escuchar que moriré hoy a las 11. Sí, mi querida, moriré con el solo pesar de dejarte abandonada con nuestros 5 tiernos hijos, en un país extraño, sin amigos, sin relaciones, sin recursos. Más puede la providencia que los hombres. No sé por qué causa se me aparece como un ángel tutelar el oficial, Rosábal, con la noticia que somos indultados y vamos a salir libertad con mi buen amigo Benavente y viejito Álvarez que nos acompaña. Solo la patria y ley, la transcripción elegible, nos debemos, y por ella morir y vivir por ella. Amáis la libertad, disfrutáis de ella, dignos a parecer de conservarla. Los hombres son iguales, no en sus tumbas, en la virtud su diferencia estriba. Em, la verdad es que la jornada del 4 de septiembre, José Miguel Carrera siempre estuvo sereno,
no tuvo miedo, con la mente altiva siempre, porque había luchado por una causa justa. Lo que ustedes ven acá es una litografía de Luis Fernando Cojas que ilustra aquella fatídica jornada de Mendoza el 4 de septiembre. Está en la revista Zig-Zag. Carrera demostró gran valor personal. Solicitó que no se le vendara los ojos y que se le apuntara donde estuviera su mano, sobre su corazón, y estar de pie, lo cual no fue negado. Y las últimas palabras que pronunció previo a ser fusilado, es decir, muero por la libertad de América. Así entonces partía la inmortalidad, el prócer de la independencia de Chile, primer comandante y jefe del ejército. Lo que ustedes ven acá es un óleo que ustedes lo deben de conocer seguramente. Se encuentra expuesto en el Museo Histórico Nacional y se titula Los últimos momentos del general José Miguel Carrera. En realidad, este óleo es una copia del óleo realizado por el artista uruguayo Juan Manuel Blanes en 1873 y sería replicado por algunos artistas nacionales como Juan Francisco González y Agustín Araya. ¿Ya? Yo tuve la posibilidad de ver este óleo, de hecho pensaba mostrarlo en el PowerPoint, pero no me jugó bien la luz ahí, así que tuve que sacar este óleo del sitio directo del museo. Lo que hace este óleo es recrear los sucesos acontecidos aquel 4 de septiembre, que era el lugar de reclusión de José Miguel Carrera. Hay 5 personas, 3 sentadas a los costados y 2 de pie. El del centro que ustedes ven ahí es José Miguel Carrera, ¿verdad? Quien está escuchando cuando el guardia le comunica que ya lo espera el pelotón de fusilamiento. Y ya le había escrito sus últimas líneas recomendando a su familia a un amigo. Por eso que ustedes ven, no lo pueden ver ustedes, pero en una de sus manos, en la mano derecha, se aprecia una pluma, porque él ya había escrito la carta, entre otras, la que le estaba contando antes. Tras él aparece el franciscano José Benito Lamas, que lo asiste, ¿ya? Quien se interpone con su mano derecha en alto entre Carrera y el vigilante. No sé si ustedes pueden ver ahí la escena. A la derecha está el coronel José María Benavente, su brazo derecho, fiel compañero de Carrera, y quien se salva en el último momento de ser fusilado, porque su hermano Mariano Benavente había intercedido por él. Y a la izquierda está el coronel Felipe Álvarez, encorvado y apesumbrado. Ya, no sé si ustedes pueden ver bien la imagen, perdón, pero eso para descomponer un poco el óleo, ¿ya? Que lo pueden revisar con más calma después en el sitio del Museo Histórico Nacional. Este óleo sin duda es cargado de dramatismo. Quizás representa de mejor manera los últimos momentos que vivió José Miguel Carrera aquella jornada. Lo que ven acá es una imagen que tomé de internet, que se encuentra en Mendoza, que es un mosaico, una placa de cerámica, que tengo entendido está expuesta en el muro donde fue fusilado. En este muro dice, de fusilamientos del Cabildo fueron ejecutados los patriotas chilenos Luis y Juan José Carreras. Carreras, ahí se equivocaron en el apellido, pusieron Carreras. El 8 de abril y José Miguel Carreras el 4 de septiembre de 1821. Ya, yo personalmente no lo conozco, no conozco Mendoza, y por ahí me enteré que están pensando que hacer una comitiva para el próximo año y viajar a Mendoza. Bueno, espero, ojalá pueda ser parte de ello. Me enteré por ahí, así que si se da, bienvenido sea para conocer el lugar, ¿no es cierto?, donde fue fusilado José Miguel Carrera Verdugo. Aquí ustedes pueden ver la placa mortuoria donde están los hermanos Carrera, que se encuentra en la Catedral Metropolitana de Santiago. Fueron repatriados durante el gobierno de Francisco Antonio Pinto, 1828, y a cargo de la triste tarea estuvo doña Javiera Carrera. Y por supuesto fue una tarea dolorosa sepultar a sus hermanos Juan José, Luis y José Miguel. Y esta placa, como les mencioné, se encuentra en la Catedral Metropolitana. Ojalá en algún momento hubiera algo más grande, de mármol, no sé, que simbolice de mejor manera a ellos. Lo que ustedes ven acá es un cráneo que se atribuye a José Miguel Carrera. Entiendo que en una conferencia pasada se abordó aquello,
sobre el misterio de la calavera José Miguel Cabrera. Esta fotografía la tomé yo. Fue de una visita que realicé al monte en 2019 y tuve la posibilidad de ver frente a frente el cráneo que se atribuye a José Miguel Cabrera. ¿Ya? Lamentablemente el cráneo se encuentra en no muy buenas condiciones. Debería estar expuesto en un lugar mejor, no en un túnel. Yo visité el túnel que se encuentra en el monte. Es un túnel que conecta el templo principal del pueblo con la hacienda de los Cabrera, que se utilizó mucho durante el periodo de la independencia. Espero en algún momento el cráneo esté en un mejor lugar. Lo que ustedes ven acá es el prendedor de luto que usó doña Javiera Carrera tras la muerte de sus hermanos, ¿ya? Y que se encuentra expuesto en el Museo Histórico Nacional. Doña Javiera Carrera guardó un riguroso luto por mucho tiempo, cayó en depresión, perdió su estado físico, obviamente nunca volvió a ser la misma de antes. Y bueno, hay un daguerrotipo que no lo traje ahora a la presentación, que le ilustra claramente cómo la muerte de sus hermanos causó una fuerte depresión. Y ella no volvió a Chile hasta cuando Bernardo Higgins dejó el gobierno. Buena parte de la vida de los Cabrera lo conocemos por esta obra que escribió don Benjamín Vicuña Maquena, El ostracismo de los Cabrera. Aquí colaboró eh, de manera bastante importante José Miguel Carrera Fontecilla, hijo de José Miguel Carrera, que hizo amistad con Benjamín Vicuña Maquena y él le aportó mucha información para esta obra. La historia posteriormente dirá que el hijo de José Miguel Carrera Fontecilla, Ignacio Carrera Pinto, sería también amigo de Benjamín Vicuña Maquena. De hecho, cuando Benjamín Vicuña Maquena fue intendente de Santiago, quiero decir, Ignacio Carrera Pinto trabajaría con él en la intendencia y posteriormente Carrera Pinto sería el héroe del combate a la Concepción del 9 y 10 de julio de 1882. Esta obra ustedes la pueden descargar desde el sitio Memoria Chilena. La verdad es que aquí termina lo que es la presentación en sí, pero quisiera con el permiso de la presidenta del instituto, doña Ana María Reed, y de quienes están presentes, efectuar un minuto de silencio por la muerte de José Miguel Carrera. Pero no solamente un minuto de silencio en sí, sino que un momento para reflexionar de que debemos recordar a quienes dieron su vida por nosotros. José Miguel Carrera y sus hermanos, su hermana Francisca Javiera, dieron prácticamente todo por nuestro país, por el Chile que queremos. Y lamentablemente, si bien entiendo que mucha gente admira la figura de José Miguel Carrera, creo que falta un reconocimiento oficial por parte de la autoridad, ¿es cierto? Que algo más. Recordar esta fecha, la mirada que ustedes tengan, pero recordar que lamentablemente el primer comandante jefe del ejército del proceso de la independencia falleció en Mendoza, fusilado. Por ello, con el permiso del instituto, me gustaría solamente hacer un instante de silencio en memoria de él. Bien, muchas gracias. Bien, a continuación me gustaría conversar con ustedes un poco para... Voy a encender la luz para... ¿Me ven ahí? Me quedan unos minutos para poder conversar con ustedes. Bueno, primero que nada quiero agradecer a quienes
Se han ido sumando a esta conversación. Yo debo confesar que cada vez aprendo más sobre la contribución de la familia Carrera y bueno, voy leyendo un poco lo que van comentando. Bien, sí, disculpen, ahora yo voy a hacer que voy a preguntar. Yo me enteré en la conferencia anterior de que están planeando, el próximo año se conmemora el bicentenario del fusilamiento de José Miguel Carrera. Ojalá ahí en los comentarios puedan comentar más de eso porque me gustaría, ojalá, poder participar. Espero se pueda dar. Hay muchas cosas enfrente. Muchas gracias. Sí, es que hay que recordar a todos los próceres que dieron nuestra vida. El momento en que la historia de Chile, hay algunos historiadores. Y cuando hablo de historiadores, por si acaso, no hablo de historiadores con formación, ¿ah? Grados de doctor, etcétera, que andan por ahí cuestionando un poco el tema. Es necesario recordarlos una y otra vez. José Miguel Carrera fue el primero que dijo libertad en nuestra tierra. Entonces, en cierta manera, el mejor homenaje es recordarlo siempre. Pero yo prefiero recordar la familia entera, ¿ah? Juan José, Luis, Javiera y don Ignacio, su padre, porque él fue el que dio el puntapié inicial. Em, si alguien quiere comentar algo, muchas gracias, muy interesante desde Cádiz, España, Ángel Guisado. Gracias. Y espero estén allá bien con el tema de la pandemia. Sí, hay que agradecer. Bueno, muchos historiadores están en el último tiempo reposicionando la figura de José Miguel Carrera, como que la están poniendo en el lugar que debe estar. Pero como dije en la ponencia, me encantaría que ojalá, al igual que Bernardo Higgins tiene la cripta que todos saben, si no saben, se encuentra en la Plaza de la Constitución, sector de Barrio Chico, quiero decir, ojalá la familia Carrera tenga algo similar, ¿verdad? que, que no solamente lo recordemos como esta fecha, 8 de septiembre, o algún hecho histórico que tenga algo ligado a ello, sino que sea permanente, que tenga un reconocimiento oficial por parte de los gobiernos de turno. ¿Ah? Hoy día les confieso, por ejemplo, anoche, quiero decir, me metí a Twitter, tengo Twitter, entonces yo tuiteé la fecha del 4 de septiembre, y si bien tuvo una cierta buena recepción, pero noté que falta todavía, falta, porque la gente todavía no sabe mucho del tema, no sabe mucho de José Miguel Carrera, entonces por eso agradezco al instituto por esta posibilidad de comentar. A ver, vamos aclarando un par de cosas. Aquí alguien pregunta por el reglamento constitucional 1812. Lo que pasa es que ese reglamento tiene una inspiración más bien de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿ya? Y este reglamento es bastante breve, pero lo que quise destacar es que de manera velada o encubierta se está declarando la independencia. En uno de sus artículos establecía que si bien se le estaba jurando fidelidad a Fernando VII, no me acuerdo el artículo exacto, pero inmediatamente decía que Chile no aceptaba la autoridad de nadie del exterior. Por eso, como me dije anteriormente, se omitió la palabra romana cuando se hablaba de religión oficial del Estado, porque romana era reconocer al Estado Vaticano, y por supuesto, eso contradecía lo que el espíritu de este reglamento. No es una constitución propiamente tal, pero sí es el primer documento oficial en el cual se da cuenta de que Chile tenía que ser independiente. ¿Ya? Carlos Mauricio Grau dice, el cráneo que se encuentra en el monte debería hacerse ADN con el de su hijo, José Miguel Carrera Fontecilla. Bueno, tengo que confesar que ahí tengo una cierta confusión de cómo va el tema de la investigación científica. Creo que hay algo pendiente por medio. Pero más allá de eso, yo vuelvo a manifestar que el cráneo está en muy malas condiciones. Yo les voy a contar que este año traté de volver, porque yo visité el cráneo en febrero de 2019. El pájaro a cargo
tuvo la gentileza de recibirme y me mostró el túnel. Esa fotografía que ustedes vieron la tomé yo, vi el cráneo frente a frente. Y este año traté, cuando fui al monte, traté de verlo nuevamente, pero no pude. Ya no me dejaron entrar. No, de hecho, creo que nos están dejando entrar. Antes de la pandemia, por supuesto, pero nos están dejando entrar. Ojalá que las autoridades, cuando ya pase esto, permitan por lo menos que las personas puedan ver el cráneo y que ojalá esté en mejores condiciones. Yo lo vi en muy malas condiciones, en un vidrio. Para los que no tienen idea, está en un vidrio cubierto y en el túnel, nada más. Ni una bandera, ni algo más decente, pienso yo. Creo que está en muy malas condiciones. En fin. Bien, estoy revisando acá los comentarios. Quiero agradecer a quienes se están sumando. Muchas gracias por ustedes, por estar acá a esta hora. Estoy revisando acá los comentarios. Bien, muchas gracias. Estoy leyendo acá. Ya, Carlos Mauricio Grau comenta, el próximo año se debe celebrar el Jueves Vindical al prócer e ir a Mendoza para que se haga un acto en su honor. Se levanta un monumento y se localiza una placa conmemorativa. La actual, como dije, y ustedes vieron, tiene mucha falta de ortografía. Así que, sí, aquí la presidenta comenta que se está gestionando. Ojalá resulte, doña Ana. Acá dice Antonio Pineiro, me gustaría proponer a la presidenta del instituto el poder confeccionar en tamaño parche la bandera de la patria vieja, la tricolor, azul, blanco, amarillo, como homenaje a nuestros héroes y hermanos Caguaire, que el instituto las venda y poder llevarla en nuestra chaqueta a su parca, así es identificar a sus seguidores. Me parece buena idea. Justamente, como dice la presidenta doña Ana, José Miguel Caguera fue el que también inició las relaciones diplomáticas. De hecho, recordar que el primer cónsul de Estados Unidos, don George Robert Poinsett, fue durante el gobierno de José Miguel Caguera, y que también tendría una participación mayor en el gobierno, sería como su consejero. Quedan pocos minutos, pero estoy leyendo lo que ustedes están comentando. A ver, doña María Los Ángeles Sosa, Reed, me interesa mucho saber por qué el Reglamento Constitucional 1812 no es propiamente una constitución. Por lo mismo, porque es un reglamento constitucional. Es un documento breve, ¿ya? Que se hizo de manera provisoria y que posteriormente, supuestamente me imagino, iba a madurar una constitución. De hecho, ese fue el segundo reglamento constitucional que tuvo Chile. El primero, esto tiene nada que ver, pero aprovecho a hacer un poco de historia. Chile tuvo el primer reglamento constitucional en 1811, ¿ya? Que esa fue elaborada por el Congreso Nacional. No, perdón, sí, por el Congreso Nacional, ¿ya? Y que era muy breve, simplemente para delinear las primeras tareas que tendría, pero nunca se habló de independencia. Posteriormente habría otro, que es el que estamos conversando en 1812, y otro más adelante en 1814. Hasta ahí eran puros reglamentos constitucionales, no era constitución propiamente tal. Después con aquí vendrían las constituciones formales, pero la gracia que tiene el reglamento de 1812, como ya mencioné, y ustedes lo pueden ver en detalle en el sitio de Memoria Chilena, es que se establece ya las primeras fases para un Chile republicano
e independiente, ¿ya? Y ese es mérito exclusivo de José Miguel Carrera. Y yo me imagino que ustedes se estarán preguntando, y yo me pregunto también, ¿qué hubiera pasado si José Miguel Carrera no hubiera aparecido en esta época? Mi opinión, me pregunto y me respondo, que quizá habríamos tenido que esperar por lo menos unos 20 años, por lo menos, para que Chile hubiera sido independiente. Porque José Miguel Carrera fue el que le dio el motor, le dio la chispa para acelerar todo este proceso, ¿ya? Junto a sus hermanos, junto a Javiera, junto a Juan José y Luis. Por eso reitero, más que José Miguel Carrera, la familia completa, los hermanos Carrera. Y que espero las autoridades oficiales algún día hagan un homenaje de proporciones, que realmente reconozca la labor de ellos. Sí, como dice Cristian Núñez, era provisorio, era un reglamento provisorio. Em, Carlos Mauricio Grau. Sí, dice acá, el reglamento constitucional establece la independencia y autonomía respecto a España. Lo que dije antes es una declaración encubierta de independencia, porque por un lado reconocía a Fernando VII em, como soberano, ¿no es cierto?, que como parte, pero si ustedes leen bien los siguientes artículos, Chile desconoce la autoridad cualquiera exterior, y eso incluía a Fernando VII. Entonces, de alguna manera se está declarando ya la independencia, de manera encubierta, pero al fin y al cabo era eso. Por lo tanto, ese es el mérito que tiene, el mérito principal que tiene el reglamento constitucional provisorio de 1812. ¿Ya? Y como mencioné también, entre otras cosas, establecía el derecho a la educación de los niños y niños, que José Miguel Carrera promovió, consideraba que el pueblo tenía que estar culto, que la gente tenía que tener un nivel de cultura suficiente para participar en una sociedad más democrática, emulando lo que se estaba viendo en Estados Unidos. Estados Unidos para él era su inspiración, ¿ya? Un Estado republicano, con autonomía por parte de las personas para tomar sus propias decisiones. Luchado totalmente. Don Arturo Cáceres Aravena, un saludo desde Concepción, justamente pasando justo ahora por la avenida Hermanos Carrera. ¿No? Yo vivo justamente a unos pasos de la avenida Los Hermanos Carrera. Quedan pocos minutos. Em, bueno, como dice su presidente, lo dije en la ponencia, Carrera era un republicano, su modelo de Estados Unidos, ¿ya? Estaba influenciado claramente por ello. En cambio, los miembros de la logia lautarina, José San Martín, Bernardo Higgins, Monteagudo, entre otros tantos, tenían una concepción monárquica, un Estado fuerte. Eso es lo que intentó implantar Bernardo Higgins. Que los ciudadanos, ¿no es cierto?, tuvieran una formación por el bien común, pero bajo un Estado fuerte. Bernardo Higgins le quitó, de alguna manera, la autonomía que tenían las provincias. Un Estado único, centralizado. Eso es lo que quería él. Y se echó encima a la aristocracia y al pueblo, a la gente. Se echó encima a ambos. Es totalmente distinto a lo que tenía en mente José Miguel Carrera. Y eso es lo que él quería implantar en Chile. Y la logia lautarina no lo permitió y eso está documentado, no es un invento, es cierto, es totalmente cierto. La logia lautarina no quería que José Miguel Carrera regresara a Chile, ¿ya? Porque sabían perfectamente lo que iba a pasar. Todo eso está documentado, pueden revisar. ¿Ya? Y bueno, ya estamos en la hora. Yo quiero agradecer primero que nada nuevamente al Instituto de Investigaciones Históricas del cual soy parte, José Miguel Carrera, a su presidenta, señora doña Ana María Ruiz. Disculpen, estoy un poco cansado, ha sido una semana muy intensa. Eh, y quiero en particular agradecer a ustedes quienes se conectaron a esta transmisión
y que espero esta conferencia sirva como puntapié inicial para averiguar más sobre los hermanos Carrera y su aporte a la independencia de Chile, en fechas donde es necesario recordar más que nunca a quienes nos dieron la vida. Siempre he sostenido que la etapa de la independencia de Chile es la más importante, a mi juicio, una de las más importantes que hay que estudiar en nuestra historia nacional. No hay que omitirla, no hay que ningunearla, todo lo contrario. Siempre he dicho de que este proceso que se dio desde 1810 hasta 1818 o más allá, hay que estudiarla en profundidad, porque aquí se construye Chile, con sus virtudes y efectos, pero aquí se construye Chile. No como otros historiadores que no quieren abordar el tema, no, aquí es fundamental abordar este tema. Y aquí tuvo participación justamente los hermanos Carrera. Por eso reitero mis agradecimientos por esta oportunidad de participar nuevamente en una fecha tan importante, que se conmemora el fusilamiento de José Miguel Carrera, y también en el marco del mes de la patria, septiembre. Bien, eh, voy cerrando entonces, estoy leyendo si hay algún comentario, para ir cerrando entonces, ya son las 8 y sé que muchos están un poco cansados, pero les reitero mis agradecimientos por conectarse a esta conferencia. Espero nos veamos en una próxima oportunidad y sigan las actividades que desarrolla el Instituto José Miguel Carrera. Ustedes pueden averiguar las actividades del instituto por su Facebook. También el instituto cuenta con una cuenta Twitter. También pueden seguir las actividades del instituto en Instagram. Constantemente están realizando muchos conversatorios, muchas charlas, con el fin de difundir sobre el legado y obras de José Miguel Carrera y de su familia, que contribuyeron a nuestro país. Así que sigan al instituto en las redes sociales para que estén al tanto de todas las actividades que están desarrollando.